Tiene la palabra. Gracias. Esta declaración que traemos hoy aquí trae causa inmediata en una comunicación que se nos hace desde el vecindario de Ripagaña, donde se nos instaba, leo literalmente, a desatascar la ubicación de paralización que supone la división administrativa y que encaréis el debate sobre su futuro, concretamente el día 22 de este mes de septiembre. Conocemos perfectamente Ripagaña y su situación de reparto en 4 municipios distintos, con una población en el año 2016 de 3.700 habitantes, actualmente se estima en unos 7.000, y que en los cálculos que se hacen es que pueda llegar en una horquilla de los 14.500, perdón, o los 17.500. Pongamos por comparación, para tener una idea aproximada, que Mendillorri tiene 11.500 aproximadamente y el municipio de Burlada tiene 19.000. Por lo tanto, estamos hablando de un núcleo de población importante en esa zona este de la comarca. Nos remontamos otra vez al 16, hace 5 años, al 15 de octubre, casi coinciden las fechas, cuando se firmó un acuerdo entre los 4 municipios originado por entonces esas 3.700 personas, las quejas que se ocasionaban por las disfunciones y la descoordinación que, lógicamente, 4 municipios que confluyen en un ámbito que es un ámbito con unidad orgánica en términos urbanísticos, estaba provocando. Y allí se hizo con el objetivo, se decía, de conseguir el mayor grado posible de eficacia y eficiencia en su gestión. Y además se creó un Consejo Intermunicipal de Ripagaña para fomentar, además de la coordinación, la participación ciudadana. Ya entonces, en una de las cláusulas se advertía que esta era una solución estrictamente provisional a esa gestión necesariamente unitaria del ámbito de Ripagaña, pero que habría que atender al medio y largo plazo a una solución definitiva, y se decía muy probablemente para la asignación de dicho ámbito a un número de municipios inferior al actual. A esto, y también en la inmediatez del contexto, hay que referirse cuando el 14 de septiembre del 21 se publica en el BON el acuerdo del Gobierno de Navarra para dar comienzo a la modificación del AR2, del área de reparto 2, de una parte, para entendernos, del barrio de Ripagaña, como modificación del PESIS, que es la pieza que está actualmente organizando toda esa zona. Por lo tanto, han pasado ya 5 años desde que se firmase un convenio que decía que iba a ser provisional, un convenio y una situación a la que se le ven por todos lados las costuras, que ya no soporta esa provisionalidad, en el que ya estamos acercándonos al 50% de la población prevista para esa zona, en la que, como hemos visto, además hay una modificación importante que se arranca ahora del propio PESIS y que, por lo tanto, definimos esto como un momento clave para la toma de decisiones del futuro del barrio en materias como las dotaciones, la prestación de los servicios, la vivienda, la movilidad o la necesaria ordenación definitiva de ese ámbito. Y, en nuestra opinión, debe hacerse además, debe despejarse esta situación para beneficio y tranquilidad del vecindario, por un lado, pero también para la estabilidad de los ayuntamientos implicados, porque quizás no tanto en pero sí hay ayuntamientos que tienen una dependencia y una necesidad de resolver esa situación para poder, como decimos, disponer de esa estabilidad. Me gustaría detener un poco cuando hablamos de momento clave, porque iba a decir, ¿por qué ahora es un momento clave y no es después o no fue anteriormente? Probablemente hubo otros tiempos anteriores. Ya hemos dicho, hubo unas actuaciones previas que sí fueron acompañando y fueron anunciando este tiempo. Decimos que es un momento clave por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque se van a adoptar, decíamos, esa modificación, decisiones referidas a la ordenación de ese ámbito, es decir, a cómo va a quedar definitivamente la propuesta edificatoria, las de dotaciones, la comercial, etcétera, etcétera, cuando es más que evidente que una ordenación en ese ámbito va a depender y va a ser variable en función al ámbito al que se asigne, porque eso va a afectar también a la complementariedad de los equipamientos, a los movimientos que provoque esa necesaria movilidad y otras cosas de ese tipo. Y, por lo tanto, decimos, tomemos ahora las decisiones que podemos, que estamos a tiempo, porque una vez que se agote eso, se agotará posibilidades de modificación de muchas de esas realidades. Y también porque estamos hablando de urbanismo, estamos hablando del urbanismo y lo que trae como consecuencia de financiación
normalmente extraordinaria para los municipios, y que suelo comparar con el jamón, que cuando vas cortando el jamón hay un momento que llega al hueso. El Ripagaña está llegando al hueso del jamón. Y nosotros queremos poner también la voz de alarma en este asunto, porque si hay que hacer una asignación de este ámbito a uno de los municipios o a más de uno de ellos, evidentemente, si lo hace o lo hacemos en una situación de déficit de viabilidad económica financiera, va a ser muy difícil que resolvamos. Por lo tanto, hagámoslo ahora, que estamos todavía, en nuestra opinión, en un tiempo idóneo para ello. Es verdad también que en términos de ordenación arrastraba algunas deficiencias, como una propuesta comercial exacerbaba, ni siquiera los promotores de esa propuesta comercial estaban de acuerdo y se está proponiendo una reducción importante con una ampliación de viviendas. Había una ubicación que entendemos que, según la decisión que se tome, pueden ser una ubicación no idónea para las dotaciones, y también va a tener que afrontar, porque es un espacio que tiene algunas discontinuidades importantes, por ejemplo, con Burlada o con el Ayuntamiento de Hues, en términos orográficos, y que también habría en su momento que resolver. Por lo tanto, y en atención a eso, entonces lo que planteamos es una hoja de ruta que tiene tres cuestiones importantes. Una, decimos, instar al Gobierno de Navarra que se constituya una mesa de trabajo, es decir, estamos planteando, generemos un espacio de trabajo. Sabemos que se han hecho otras reuniones también del Gobierno de Navarra con los 4 ayuntamientos, pero decimos, vamos a hacer una de trabajo exclusivamente y con carácter urgente para definir el futuro de Ripagaña. Y nos parece importante que participe el Gobierno, que participen los ayuntamientos, pero que también esté el vecindario, porque tiene que ser sujeto de toda esa toma de decisiones, porque están jugándose, en todo caso, su propio futuro. El segundo aspecto es el de ser efectivos. Las decisiones que se van a adoptar, uniré con la otra intervención, si me importa. Efectivos, ¿por qué razón? De acuerdo. Porque la mayor parte de las decisiones que se vayan a adoptar, las más importantes al principio, son de carácter territorial, están afectando a la definición territorial que cada uno de los municipios tiene a día de hoy. Por lo tanto, si va a haber una reasignación de territorios, necesariamente va a ser un asunto de carácter plenario y, por lo tanto, va a necesitar, yo creo que en cualquier caso, porque hablamos de cosas muy importantes, por eso he querido decir desde el principio que hablamos de un núcleo de población de las dimensiones de uno de los ayuntamientos grandes de Navarra, por lo tanto, no de cualquier cosa. Y abordar eso, que en principio la toma de decisiones puede ser a nivel político relativamente sencillo, desde una perspectiva de encaje jurídico-administrativo y también económico-financiero, va a requerir de un trabajo importante y pormenorizado. Por lo tanto, ser eficientes es tomar decisiones por consenso, porque además de todo eso que he comentado, también probablemente esto sea un trabajo que se va a desarrollar a caballo entre varios mandatos y, por lo tanto, no tenga que ser una decisión de un Gobierno, sino de los Gobiernos que puedan suceder. Que, dicho sea de paso, y como comprenden ustedes, el deseo máximo de que el próximo Gobierno no sea este de las derechas, que le parece al señor Echeverría una denominación tan decimonónica. Decía, hay que tomar decisiones, pero no solamente si Ripagaña se asocia a un ayuntamiento, a otro, o a dos, o a los que fuesen, sino que además eso, lógicamente, tendrá que ir con una serie de compromisos que harán referencia a la forma en que se hacen las dotaciones y que se financian, y, como decía también, deberá tener y disponer de una adecuada viabilidad económica financiera. En tercer lugar, nuestra opinión es que en esta mesa de trabajo, además, se debería elaborar un diseño y una metodología para un proceso participativo. Además de participar la representación, que puede hacerlo en la mesa y que nos parece indispensable, también creemos que esto tiene que contar con una participación activa y con alguna modalidad de consulta que se desarrolle en este ámbito de Ripagaña. Sabemos que, al ser 4 municipios, es algo complejo, porque habrá 4 relaciones, 4 reglamentos u ordenanzas o lo que fuese que habrá que armonizar, y que eso también pues requerirá a su vez de eso que decimos, por eso comentaba esa ingeniería jurídico-administrativa que habrá que implantar. Por eso, cuanto antes empecemos, antes podemos ir despejando todo ese tipo de dudas. Pero lo que partimos, y en este caso eso no deja de ser una hoja de ruta de deseo político, eso debería
contraer el máximo grado de participación ciudadana en ese futuro. Y en cuarto lugar, una cuestión que resulta quizás un poco más polémica, pero que en nuestra opinión también es indispensable. No que decimos que si no se puede o si no se apoya el 4 puntos resulta que los demás decaen. No, pero es una pieza que en opinión de H. Bildu debería incorporarse. Y entiéndase, además de la literalidad, cuando decimos que la R2, ese espacio donde ahora mismo se están planteando una propuesta comercial y alrededor de 470 viviendas, debería tener como resultado aquel que pueda coordinarse y codecidirse entre el Gobierno de Navarra, el vecindario y el ayuntamiento, los ayuntamientos que finalmente deban asumir la responsabilidad de abordar el futuro de ese barrio. Lo digo porque, si no, a plato servido es probable que nadie quiera abordar este asunto. Por lo tanto, para nosotros eso también es importante. Es decir, cómo lo hacemos y cómo lo armonizamos. Vuelvo a insistir en la pieza anterior. En nuestra opinión, que es trascendente, no es lo mismo ordenar y terminar de planificar ese barrio en función de la realidad actual que de una realidad futura que se decida. No quiero avanzarla porque eso será parte del debate, aunque podemos adelantar que muchas posibilidades, muchas alternativas no se vislumbran, pero hay algunas variables y no querríamos adelantarlas. Pero en cualquier caso, en función de las variables, evidentemente, la planificación de ese ámbito podría tener o requerir unas necesidades u otras. Fundamentalmente me estoy refiriendo, he comentado la movilidad, pero también podríamos hablar de la complementariedad de los equipamientos, que no es cosa menor porque estamos hablando de niveles de financiación importantísimos. Por lo tanto, y como resumen de todo esto, lo que planteamos como primera idea fuerza es la resolución de la situación de Ripagaña con carácter definitivo para estabilidad, seguridad y beneficio de la ciudadanía y de todo el mundo es urgente, por lo tanto hay que hacerla a la mayor brevedad posible, que creemos que el compromiso debe de ser un compromiso compartido por el propio Gobierno de Navarra, que sigue siendo quien desarrolla el PSIS y, por lo tanto, tiene la última palabra en lo que está ocurriendo en ese ámbito, pero además porque los compromisos futuros también tendrán que incorporar, en nuestra opinión, al Gobierno de Navarra. Debemos estar los 4 ayuntamientos porque tienen que ser la suma de las voluntades las que den el resultante final y óptimo, y ojalá sea una decisión también consensuada, porque todo eso hay que hacerlo con la participación, el visto bueno y, a ser posible, con la suma de voluntades del vecindario y con una cierta ilusión por afrontar y salir de este marasmo de los 4 municipios hacia una realidad nueva y vislumbrar ese futuro con ilusión. Y, finalmente, en nuestra opinión, por eso decimos lo de la R2, contra mayor margen de maniobra se tenga a la hora de definir ese futuro, será más fácil buscarle una solución y un acomodo desde esa perspectiva de encaje institucional. Gracias. Señora Esporrín. Muchas gracias, presidenta. Pues efectivamente se ha explicado durante largo tiempo la situación en la que se encuentra ahora mismo el barrio de Ripagaña. Y es verdad que cuando en 2016 se firmó el acuerdo marco entre los 4 municipios para solucionar cuestiones básicas y necesarias, como era la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes o las labores de policías locales, y se creó el Consejo Intermunicipal de Ripagaña, se creó, digamos, el germen de lo que tendría que ser en un futuro para un buen funcionamiento de este barrio, desde luego con una población a tener muy en cuenta porque es francamente elevada. Y en ese sentido se tiene que seguir trabajando. Nosotros estamos de acuerdo en que se han adoptado unas medidas básicas, pero ahora a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven ahí hay que dotarles ya de unos servicios necesarios e imprescindibles para hacer una vida acorde, ¿no?, con las necesidades de hoy en día.
y que es verdad que es muy difícil llevarlo a cabo entre los 4 ayuntamientos porque además la participación en los terrenos todos sabemos que no es igual unos que otros. Por tanto, algo hay que hacer, en esto coincidimos plenamente y, por supuesto, no se puede hacer al margen de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Tendremos que escucharlo mediante un proceso participativo o como se establezca la mejor manera posible, pero desde luego hay que escuchar al barrio. Y también estamos de acuerdo en que el Gobierno de Navarra pudiera, y además se hizo un ofrecimiento, asumir el liderazgo de esta cuestión. Por tanto, me parece oportuno que sea el Gobierno de Navarra el que coordine el futuro de este barrio mediante una mesa de trabajo o, bueno, o quizás con las herramientas que consideren. Como saben, el PESIS de Ripagaña pues ha sufrido ahora mismo una prórroga porque estaba en un proceso de información pública que tenía la fecha hasta el 14 de octubre y se ha prorrogado hasta el 29 de octubre con el fin de que haya una mayor participación, una mayor información y tiempo de transparencia, que eso sin duda es enriquecedor. Y somos conocedores también de las modificaciones que se han producido, cómo se pasan de 10.000 metros que había de área comercial a 4.000, y cómo se han incrementado las viviendas a 9 bloques con un total de 471 viviendas, con la participación de 117 libres, 106 a precio tasado, de alguna manera ya controlado, y 248 de protección oficial. Bien, somos conscientes de que la vivienda, como he dicho en una intervención anterior, es uno de los principales problemas que ahora mismo tiene la ciudadanía. Por eso, nosotros compartimos los 3 puntos primeros de esta declaración, pero no compartimos el posponer la decisión definitiva sobre la propuesta del PESIS. Creo que sería una irresponsabilidad tremenda de nuestra parte el que ahora tengamos la oportunidad de iniciar este procedimiento para crear 471 viviendas y que además incluso el señor Abalrea lo ha dicho, igual son varios mandatos los necesarios para tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vamos a tener este proceso de creación de vivienda parado? Creo que es inasumible. No podemos hacerle a la ciudadanía esta faena de bloquear esta construcción de un importante número de viviendas. Por otra parte, hablando de viviendas, también estamos a deseo de que por fin este ayuntamiento firme con el Gobierno de Navarra, con Asubinsa, el convenio necesario para llevar adelante las iniciativas que se aprobaron en nuestras enmiendas presupuestarias. Primero hicimos el acuerdo con el resto de la oposición, pero quedó en nada. Y después, en el ámbito presupuestario de uno de los puntos de acuerdo también en ese área de presupuesto fue el intercambiar un montón de parcelas para llevar adelante estos procedimientos de viviendas y estamos francamente decepcionados de que a día de hoy todavía no se haya ni tan siquiera firmado el convenio necesario. Por tanto, nosotros de verdad no podemos poner dificultades a que se siga en este procedimiento de construcción de 471 viviendas. Por eso nos resulta realmente imposible el poder apoyar el punto 4 porque queremos que se gestionen y que se gestionen ya. Y lo demás, por supuesto, que se tiene que ir trabajando, pero entendemos la dificultad, entendemos que eso va a llevar mucho tiempo y que no podemos paralizar la construcción de vivienda. Por tanto, pedimos votación por puntos, apoyaremos los 3 primeros puntos y el 4 votaremos en contra con el fin de agilizar las viviendas. Muchas gracias. No hay más solicitudes de palabra. Señor Echeverría. Sí, muchas gracias. Pensaba que iba a intervenir el representante de Geroa Bai, porque esto se promueve desde su consejería, pero bueno, esperaremos al siguiente turno a ver qué nos revelan. Ustedes han presentado esta misma declaración, si mi información es correcta, en Burlada y en Egués y ha sido rechazada en ambos lugares, creo. Y yo creo que esta declaración pone de manifiesto iba a decir, no sé,
su hipocresía o lamentable hipocresía, porque ¿se acuerdan cuando el Gobierno de Navarra modificó el P6 de Ripagaina para meter 220 viviendas en la Ripa? Ni siquiera hicieron un proceso participativo y a ustedes les pareció muy bien que no hicieran ni siquiera un proceso participativo para meter las viviendas, 200 y pico de viviendas de las que han prometido que solo van a hacer 90, pero el plan recoge 200 y pico. No lo sé. No hubo consulta con los vecinos, no hubo nada. Sin embargo, había muchísima prisa por hacer eso. Estaban ustedes encantados en aquel momento de haberse conocido y de que esas viviendas se hicieran a toda velocidad. No lo sé. Cuando hablan también ustedes tanto de participación ciudadana, la operación Buctinchuri fue muy parecida, en otra escala, más pequeñita. Era una zona comercial que se convirtió más o menos la mitad en viviendas y más o menos la mitad en comercial, pero que además también está en una zona de deslinde que tiene, no iba a decir cierta complejidad, pero que de todas maneras hay que deslindar sobre el ordenamiento con Nuevo Artica, con el Ayuntamiento de Berrioplano. Tampoco plantearon nada, ni una consulta, ni les preocupó nada. Allí simplemente un proceso participativo con 0 participantes y punto final. También nos propusieron modificar el plan terciario y comercial de la RS4 para meter 600 viviendas. Acuérdese de lo que nos contaban con aquella infografía para niños que presentaron, con 600 viviendas en la avenida de Zaragoza, justo en una zona que también convendría readecuar los lindes con el Ayuntamiento de Galar. Tampoco hablaron de hacer allí una consulta, no, solo hacer a toda velocidad 600 viviendas con una urbanización que no lo podía soportar. Lo suyo no resiste el más mínimo análisis, yo no lo sé. ¿De dónde les ha quedado esa, que se lo decía la señora Esporrín, esa imperiosa necesidad de desarrollar suelo a toda velocidad para poder hacer esas viviendas tan necesarias? ¿Qué pasa? ¿Se les ha olvidado? Ahora resulta que hay que dejar esto a que culmine un proceso de redelimitación de términos, que ya está hecho, por cierto, pero que veo venir, es decir, de incorporarle a Pamplona un buen paquete de Ripagaina. No lo sé. O sea, de repente a ustedes les entra que hay que parar todo eso porque hay que saber si esas viviendas, si no, si sí, si se ponen aquí, si eso se va a Pamplona o no se va a Pamplona, a ver qué dicen los vecinos, si quieren ser de Pamplona o quieren ser de Burlada. No sé si está planteando eso exactamente. Yo me imagino que les habrá, no sé, a ustedes les ha entrado el depende. Aquí depende, en otros sitios no depende de nada, en otros sitios depende de mucho, todo depende. Depende de dónde vean ustedes que sopla el viento con el vecindario para ponerse de un lado o del otro como una veleta, a ver si así pueden rascar algún voto o no sé cuál es el objetivo de esta maniobra, pero yo me imagino que es algo de eso. En todo caso, yo creo que en principio esto es término municipal de Burlada, nosotros respetamos a las instituciones de nuestros ayuntamientos vecinos. Creo que en Burlada han rechazado esta declaración y, bueno, yo creo que lo mejor, que ya que es Burlada, sea Burlada la que opine sobre estos temas. Por tanto, le anuncio que votaremos en contra. Yo no sé si van a ustedes a permitir la votación por puntos y no sé qué opinan los socialistas de Burlada y de Egués, que han colaborado para que esta declaración no salga adelante. Pero bueno, igual en Pamplona sale porque colaboran sus mismos grupos, no lo sé. Ya veremos a ver. Estoy deseando saber qué va a pasar. Gracias, señor Echeverría. Señor Leoz. Gracias, señora Elizalde. No, hombre, señor Echeverría, yo le aclaro, yo no ostento, y Geroa Bay de Iruña, desde luego, ninguna consejería. Y aquí tenemos la responsabilidad como concejales de Pamplona. Y sobre todo tenemos la responsabilidad de ser conscientes que existe un grave problema en una zona urbana, porque no puedo decir en la ciudad de Pamplona, en una zona urbana que tiene previsto tener 17.000 habitantes. Y ese grave problema lo tenemos el Ayuntamiento de Iruña, el de Burlada, el de Guarte y el de Egués. También sabemos que en Guarte y en Egués pues les afecta menos porque tienen, por así decirlo, menos habitantes. Nos afecta más a Pamplona y afecta al que más a Burlada, porque tiene el mayor espacio. Sí. Y se llegó a un acuerdo para dar ciertos servicios. Bien, y eso, su deber es seguir coordinándose y es decir, asegurar que se dan los servicios a la ciudadanía que vive en Ripagaña. En nuestro caso a los de Pamplona, pero nos hemos comprometido que en coordinación con el resto, ¿vale? Pero todos sabemos que eso a la larga no va a ser factible,
Porque ¿qué vamos a pedir? ¿Que alguien haga un polideportivo? Van a ir los vecinos de todos los municipios, cómo se paga ese polideportivo, cómo pagamos los gastos de ese polideportivo, etcétera. Y 1000 ejemplos de eso mismo. Y usted es también plenamente consciente. Y aquí se plantea una posibilidad que nosotros suponemos que se va a permitir la votación por puntos, no vamos a votar el cuarto y luego lo explicaré, pero sí vamos a votar los 3 primeros. Y desde luego no es ningún ejercicio de buenismo, todo lo contrario. Nosotros creemos que nos tenemos que juntar los 4 ayuntamientos, nos parece bien, en mi opinión, que no es que lidere, sino que coordine, ayude, colabore el Gobierno de Navarra, porque también se le va a necesitar, y empecemos a dialogar entre nosotros y saber qué alternativas hay. Hay varias, todos las conocemos, pero hay que explicarlas. Nos parece además necesario que estén una representación de los vecinos allí presentes. ¿Para qué? Pues voy a decirlo claro, para que sean conscientes de cuál es el problema. Y el problema es que por la financiación actual de las entidades locales, en todos los sitios, cuando una zona tiene fundamentalmente vecinos, eso es deficitario. Y si además hay mucha vivienda de VPO, pues es más deficitario. Y eso hay que explicarlo a los vecinos, porque todos lo tenemos que saber. También ocurre que una vez que se han hecho los desarrollos urbanísticos, es cuando deja de entrar dinero en las arcas municipales y va a haber más gasto que ingreso. Entonces, ¿es bueno que estén los vecinos allí presentes? Sí, porque es bueno que conozcan la realidad, porque en muchas ocasiones, bueno, la gente no conoce y cree que, bueno, por así decirlo, es un chollo asumir 17.000 vecinos. No lo es. Yo se lo digo más, es decir, no engaño a nadie. Yo creo que el sentido común, la situación geográfica, dice, pues igual la mejor situación es que eso lo asumiera Pamplona. Puede ser. Ahora yo como concejal de Pamplona diré, cuidado. O sea, diré en un primer momento diré, ni hablar, porque esto tenemos que compensarlo, analizarlo económicamente. Ahí estará el trabajo de la señora Echavarri. De la misma manera, también quiero decir, ¿me parece importante que se haga una consulta ciudadana? Sí, una consulta ciudadana, estamos hablando, acordada de los 4 ayuntamientos, Gobierno de Navarra y los propios vecinos que estén, que puede ser una alternativa, pueden ser 2, pueden ser 3, no lo sabemos. Eso es lo que hay que dialogar. ¿Por qué? Porque es importante que los ciudadanos lo que se decida, por así decirlo, lo asuman. Y yo no creo que sea además una consulta sencilla de ¿va a integrarse usted en tal municipio o tal otro? Probablemente sea más compleja, pero hay que trabajarla. Y coincido con el señor Abaurrea en el sentido del PESIS, de la AR2, la modificación. Lo que pasa es que nosotros creemos que no se puede posponer, es decir, es un expediente, tiene sus informes, tiene sus alegaciones y hay que tramitarlo. Ahora, lo que sí decimos es que esta tramitación para nosotros obliga a que los 4 ayuntamientos nos tengamos que sentar con una mayor urgencia a tratar todo esto, porque claro, si se produce el desarrollo de la R2 y se producen los ingresos económicos en el Ayuntamiento de Burlada, eso va a pesar y mucho en la solución final que pueda darse. Muchas gracias. Gracias, señora Abaurrea. Sí, ya queda claro a estas alturas que el grupo de H. Bildu, el del PSN de Geroa Bai, hacemos una apuesta clara y nítida por hacer todos los esfuerzos posibles para que Ripagaña tenga un futuro estable, viable y sostenible. Y ha quedado muy claro, en una intervención, por cierto, bastante pobre, que Navarra Suma rechaza y da la espalda a Ripagaña. Ustedes sí han actuado en el tema de las viviendas en la ladera por un puñado de votos, como lo hicieron en Pío XII y lo hacen en todos los sitios. Ustedes son partidistas, electoralistas y políticamente sectarios. Porque en la ladera había viviendas que ustedes habían programado. Por cierto, en un formato bastante más agresivo
del de ahora, que prácticamente no toca la ladera. Lo que pasa es que ustedes sí entraron ahí a los votos, señor Echeverría, además ustedes mucho de eso, que ya le he visto en otros sitios donde va a enredar. Por cierto, que dice usted que no va a toquitear piedras, a mí ya me han informado que usted va por detrás a malmeter, a enredar en los sitios, como ha hecho usted ahora mismo, hace un poco con el tema de las ayudas a la rehabilitación. Por lo tanto, las cosas han quedado muy claras. Mire, si algo ha servido este debate es para eso. Hay dos tipos de voluntades. Una mayoritaria, pongámonos a trabajar en favor del futuro de Ripagaña para resolver una situación que es problemática, y Navarra Suma, que dice que no le interesa porque aparentemente no tiene votos que rascar. Ya he visto en su intervención, hasta ahora le había dicho en más de una ocasión, sé que no le gusta, que usted es de la línea del urbanismo hortera, pero ahora me he dado cuenta que también usted es de la línea del urbanismo frívolo. ¿Usted que chuten para arriba las torres de los ricos de Salesiano? Sí, está muy contento con eso. Ahora, resolver los problemas de Ripagaña, que le parecerá que son familias humildes, eso no le interesa. Que se apañen, ha venido a decir usted, y a ver lo que le pasa a Burlada y al resto de municipios. Pues vaya respuesta que nos ha dado hoy aquí Navarra Suma. Y luego nos piden seriedad y otra cosa que me llama mucho la atención. Últimamente no escucho, de la bancada de las derechas, no escucho más que aquello, usted no entiende. Y claro, dice uno, claro, ustedes están preparadísimos. Y la seriedad que tiene el grupo suyo ya lo hemos visto esta tarde, que han designado como analista jurídica a la señora Caballero, que ha hecho un ridículo espantoso, porque no tiene ni idea de qué va una resolución del TAN ni cómo se interpreta. Pero ustedes son así de serios. Pues sigan con esa seriedad, porque ya estamos viendo otras cosas. Paseo de Sarasate o los fosos de la Ciudadela y otras tantas cosas que son una muestra permanente del desbarajuste que hay en ese gobierno. Que no sé por qué a usted le extraña que les llamemos de las derechas, que son tres derechas unidas, son un tripartito de derechas. Por cierto, un Carajal del que no sabe nadie lo que va a pasar en 2023. Y le voy a decir otra cosa hablando de seriedad. De aquí, por lo que hemos escuchado, va a salir un mandato claro. Uno de ellos es para hablar con Gobierno de Navarra, el resto de ayuntamientos y el vecindario y poner un espacio de trabajo urgente. Pero otro compete al propio ayuntamiento para poner una mesa de trabajo. Yo espero que en esa seriedad que se les supone, que dicen ustedes y presumen, en cuanto a los plazos de convocatoria de esa mesa de trabajo, sean más serios que lo que hemos visto esta tarde en algunas de las apreciaciones. Por ejemplo, que para la información, para dar información necesitan 1 año, para una ponencia de valoración catastral llevamos 2 años y medio, y espérate, porque esto se mueve como los caracoles, que para dar una sala se quejaban, necesitan 20 días para otorgar una sala a PIMA para hacer una reunión, y para quitar la arena de los fosos de la Ciudadela, señora Baurrea, pues necesitan meses y meses y meses. Si quiere puede enlazar. Ya veo que no quiere enlazar. Señor Echeverría. Sí, señora Baurrea, muchas gracias. Usted, señora Baurrea, ve el carajillo en el ojo ajeno y no ve el carajal en el ojo propio. Y me refiero al carajal que tienen montado los de EA con los de Bildu, con los de Sortu, los de EA entre ellos, unos reñidos, demandados, metidos en los tribunales, en un follón que bueno, no iba a decir que me provoca risa, en realidad me provoca pena. Pero bueno, ya nos explicarán si quieren ellos cómo van a salir de ese carajal en el que se han metido. Incluso parecía que el señor Garaycoechea hablaba incluso de volver al PNV. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo en volver al PNV, pero tendría muchísima gracia. Desde luego sería algo fantástico. Cuando habla usted de carajales, igual se refiere a que nosotros, Navarra Suma, vamos a votar en coherencia con nuestros grupos municipales de Burlada y de Egués. Mientras que el señor Leoz de Geroa Bai y su compañero, o los socialistas, lo van a hacer en un sentido diferente a sus compañeros de Burlada o de Egués. Yo no sé si eso es carajal o no es carajal. Esta declaración se ha rechazado en Burlada y en Egués, pero no con los votos solo de Navarra Suma, con más votos. Y sin embargo, parece que llega esto a Pamplona y me tengo yo que convertir en el defensor de una declaración que no ha salido ni en Burlada ni en Egués. Y no ha salido porque
no lo han apoyado ni Geroa ni el PSOE. Y sin embargo, en Pamplona parece que va a salir. Bueno, nosotros no estamos en ningún Carajal, como puede ver. No la hemos apoyado en Burlada y no la hemos apoyado en Egués y no la vamos a apoyar aquí. Si ustedes opinan de diferente manera y actúan de una manera, si el Partido Socialista actúa de una manera en Egués, actúa de otra manera en Burlada y actúa de otra manera en Pamplona, bueno, en Egués y en Burlada de la misma manera. O los señores de Geroa Bai, que apoyan a toda costa todo lo que sea promover esta unidad, pero ya lo demás, no, o sí. Bueno, por eso votan en contra del cuarto, como si tuvieran ahí algún interés, que no sé yo cuál es. Pero bueno, me parece muy bien. A mí lo que no me parece bien es la incoherencia y el Carajal, señora Baurrea, que tienen ustedes montados. Porque podían haberse puesto, haber hablado con sus grupos de Burlada. Bueno, ustedes ya sé que habrán hablado, pero bueno, porque ustedes son más monolíticos. No los de EA, que tienen el Carajal montado, que por eso las han puesto ahí en la parte baja de la mesa y ustedes se han puesto todos arriba. Supongo que será por eso, porque al señor Asiro ya le tocó abajo y bien rápido se plantó para arriba. Pero en fin, los de Sortu arriba, los de EA abajo. Y ellos que se entiendan que ya se partirán la cara en los tribunales o donde sea. Y hablan de nuestros Carajales. Por Dios, señora Baurrea. Podría haber sido un poco más discreto y no haber provocado la hilaridad de esa manera. Pero, en fin, votaremos como ha votado nuestro grupo en Burlada y votaremos como ha votado nuestro grupo en Egués. Porque lo nuestro es coherencia, no Carajales. Gracias, señor Echeverría. Señor Leoz. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Echeverría, ya sabe que el cuerpo a cuerpo no lo suelo rehuir. En Burlada se votó en contra porque EH Bildu no permitió la votación por puntos, y concretamente por el punto cuarto. Si no, vea las intervenciones del concejal señor Huarte. En Egués nos abstuvimos, y vea la intervención del señor Orduña, diciendo que esto el Gobierno ya lo estaba haciendo y por eso decidió abstenerse. Ante esa situación, por si esa es su preocupación, Geroa Bai, los 4 grupos municipales nos reunimos ayer. Y la intervención que hoy he hecho yo es la que tenemos acordado los 4. De hecho, vamos a reunirnos con los vecinos que han pedido reunión para trasladarles que nosotros proponemos como vía de solución al problema grave que existe en Herripagaña esta vía, porque nos parece correcta, aunque no haya sido la que nosotros hayamos propuesto en una declaración, porque lo que queremos es trabajar y trabajar el consenso y trabajar el acuerdo. Porque nos preocupa la situación de los vecinos y vecinas de Herripagaña, que necesitan servicios, que necesitan dotaciones, y que sabemos que si eso está en 4 ayuntamientos y además no hablamos, no se va a producir. Es decir, no vamos a solucionar el problema existente. Y usted está hoy muy gracioso, muy bien, y mete todos los temas, perfecto. Ahora, yo lo que le quiero hacer es una pregunta, que es sencilla. ¿Va a votar que no y no está de acuerdo con esto? De acuerdo. Ahora, mi pregunta es, ustedes como Navarra Suma, ¿qué plantean, qué vías plantean para trabajar y solucionar este problema? Si la de que junto con el Gobierno y los ayuntamientos no le parece, ¿cuál es la que le parece? Eso es lo que yo quiero saber. Gracias. Bien, señora Esporrín. Sí, brevemente, porque solamente quiero decirle al señor Echeverría, pero qué enredadores. Cuando no tiene argumentos es capaz de intentar enredarnos en nuestros propios grupos. Se lo ha explicado el señor Leoz. Efectivamente, si no consintieron la votación por puntos, como si ahora no nos consienten la votación por puntos, pues votaremos en contra. Pero no es nuestro deseo, porque entendemos que los primeros son perfectamente asumibles y estamos de acuerdo y que efectivamente alguna solución hay que dar a esta cuestión. Y en la vivienda, además de insistir en la necesidad que todas las personas aquí presentes son conscientes de ella, es que luego en este proceso de reparto que se tenga que dar, y al final, para que se lo tenga que quedar el ayuntamiento que se lo tenga que quedar, pues ya decidirán cómo se reparten los dineros que se han podido obtener de estos
de este proceso de viviendas de la RS2, de la R2, incluso de la parte comercial también. Por eso yo entiendo que se tiene que seguir avanzando y a la vez que empiecen las negociaciones, las informaciones, el proceso participativo y todo lo que sea necesario hasta encontrar una solución a este problema, y que efectivamente yo creo que tiene que ser un ayuntamiento el que coordine el mismo. Pero efectivamente, señor Echeverría, usted no ha hecho más que enredar y no dar ninguna solución. Muchas gracias. Gracias, señora Esporrín. Señor Echeverría. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, señor Leoz. Los de Hues votaron, los de Geroa de Hues votaron lo que quisieron, los de Geroa de Burlada votaron lo que quisieron, y cuando ha llegado la hora de votar en Pamplona, entonces se han reunido para decirle a usted lo que tiene que votar. Es así de sencillo. No le consultaron a usted lo que iban a votar en Egués ni lo que iban a votar en Burlada. Ha sido al revés. Primero ellos han ido por su cuenta y luego han ido a preguntarle a usted en ese carajal que veo que también tienen ustedes por los ayuntamientos de la cuenca. Mire, señora Esporrín, cuando yo leo lo del ayuntamiento, o le escucho decir lo del ayuntamiento que se lo tiene que quedar, le estoy entendiendo muy bien. Es que se lo quede Pamplona. No, pero vamos, es que cualquiera que sepa interpretar un poco se da cuenta de lo que están queriendo decir. No se trata de que se lo quede Pamplona. Esa operación ya se dio con Mendillorri y ya tuvo una serie de consecuencias económicas muy importantes, que igual habría que tomar si Ripagaina tiene que quedarse en Pamplona, ya veríamos a ver. Pero en todo caso, sería una discusión posterior en que efectivamente habría que escuchar a la gente, eso yo no lo tengo que dudar. Pero mal empieza esta historia si ya en Burlada han rechazado esta declaración y también la han rechazado en Egués. Y además veo que suscita una enorme división entre los propios grupos que van a apoyar los tres primeros puntos, porque ni pudo ser esto en Burlada ni pudo ser esto en Egués. Quiero decir que ya comienza siendo un verdadero carajal. Los únicos que no estamos metidos en ese carajal somos nosotros, que estamos votando igual en todos los ayuntamientos. Y entonces yo les pediría que antes de que tuviéramos que empezar una negociación para ver en qué término municipal se queda Ripagaina, por lo menos que ese carajal que tienen ustedes montado entre ustedes lo resuelvan. Resuelvan ustedes su carajal antes de hacer aportaciones a los demás. Muchas gracias. Gracias, señor Echeverría. Señor Leoz. Creo, señor Echeverría, que usted tiene un mal sentido del orgullo. Creo. A mí no me molesta que me diga que es que me he reunido con mis compañeros de otros municipios para que me digan qué voy a decir o votar. Desde luego, mi convencimiento es que nos hemos reunido 4 grupos municipales de 4 municipios que cada uno defendemos los intereses de nuestro municipio y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. ¿Hubiera sido mejor que este acuerdo lo hubiéramos llegado la semana pasada? Con seguridad. Lo que pasa es que las agendas mandan. Y no tenemos ningún problema interno en ese sentido. Ahora, luego, a la hora de plantear qué queremos para que ocurra con Ripagaina, cada grupo municipal podrá defender cuestiones diferentes dentro de cada municipio. Podrá ocurrir. Pero tendremos que llegar a acuerdo. Lo mismo que plantea esta declaración, que no es un buenismo, a mí me parece necesario que los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona trabajemos el tener una postura consensuada, común en este tema, y que defendamos los intereses de Pamplona, pero atendiendo los intereses de los ciudadanos de Ripagaina. ¿Y una solución puede ser que Pamplona asuma todo? Sí, probablemente sea la más fácil. ¿Por qué? Porque Burlada, si asumiera Burlada todo, pues se va a encontrar con un término municipal dividido en 2 partes y complicado. Sí, pero todos sabemos que si se desarrolla la R2 en completo, pues esto va a ser bastante difícil. También está la posibilidad de que Pamplona se queda con lo que tiene y los otros 3 se junten. Hay muchas posibilidades. La que probablemente todos tenemos claro que no es factible es que ahí estemos 4 municipios, porque dar los servicios desde 4 municipios pues va a ser una locura. Y lo que también me queda claro es que no le veo a usted con ganas de solucionar el problema o de proponer algo.
como casi siempre. Señora Baurrea. Sí, para finalizar, quizás en este asunto, en otros no lo sé, en este, coherencia toda. Han votado lo mismo en los 3 ayuntamientos hasta ahora, que es Herripagaña, ahí te quedas. Que nosotros estamos a otras aventuras y nos estamos preocupando de otras cosas, como pueden ser las Torres de los Ricos de Salesianos. En eso le doy la razón, están siendo muy coherentes con ese perfil cada vez, por cierto, más pronunciado de clasismo que les va acompañando. Tan coherentes que son como que invitaron a Sarkozy, condenado por financiación ilegal de partidos y corrupción, a la convención del PP. Coherencia pura y dura, en atención también a los antecedentes que le acompañan al PP. Que, por cierto, y hablando de Carajal, y en esa convención conocimos que había un sustituto, mejor dicho, una sustituta de Enrique Maya como alcaldesa de Pamplona, que apareció ya por ahí un escenario, que ya es decir, del Carajal. Que, por cierto, Enrique Maya, que hoy no está aquí, que está ausente, pero que también estuvo ayer, cuando estuvimos en una reunión importantísima para hablar del futuro del Paseo Sarasate, que ustedes lo tienen empantanado. Y hoy que hablamos del futuro de Ripagaña, que es una de las cosas más importantes de las que hay que abordar en los próximos años, también está ausente. Y que me imagino que aprovechando eso, es este pequeño revuelo que usted está aquí hablando de todo menos de lo que tiene que hablar, la señora Caballero que se mete en camisa de 11 varas y así y más, que parece ser que se ha ido el jefe de filas como si fuese en la clase el profesor y aquí hay un poco de alteración entre el alumnado. Pues ya nos ha dejado muy claro, señor Echeverría, no les interesa el futuro de Ripagaña. Yo le haría otra pregunta y le haría un emplazamiento. Que no estén de acuerdo con eso es una cosa, pero la pregunta es clara. Si no la va a responder hoy, creo que la debe responder en breve. ¿Va a respetar lo que este salón de plenos va a decidir hoy? Porque eso es muy importante. Sí, yo también, por terminar. Está claro que el señor Echeverría, como no tiene nada que decir en esta cuestión, o no quiere, pues se dedica a insistir en el Carajal que tenemos sin darse cuenta que el Carajal lo tienen ustedes. Navarra Suma lo tienen en el Valle de Hues, en Burlada, en Barañáin, en Cizur Mayor, desde el Congreso. Ahí sí que tienen un buen Carajal entre ustedes. Pero nosotros en absoluto. Sabe de sobra que no se ha votado igual que en algunos ayuntamientos, por supuesto que sí se ha votado como vamos a votar nosotros, pero en otros no. Pero bueno, porque no se ofrecía la posibilidad de por puntos. Y ya no contento con enredar en este Carajal inexistente que lo tiene usted y se cree que lo tenemos todos, se dedica a interpretar mis palabras, a decir que he dicho que se lo tiene que quedar Pamplona. Pero, ¿cuándo he dicho eso? Por favor, está alucinando. Escuche la primera y la segunda intervención que he tenido en esta materia, que en ningún momento, ni lo digo, ni me atrevería a decirlo, qué ayuntamiento se lo tiene que quedar, porque creo que no nos compete a nosotros, sino a la ciudadanía y al Gobierno de Navarra en definitiva, bueno, y también el ayuntamiento, el que sea, que no me posiciono, también tendrá que decir algo, ¿no? Si lo quiere aceptar, en qué condiciones, quién va a prestar los servicios, quién va a poner el dinero para hacer todas las infraestructuras necesarias, pero no ponga en mi boca, señor Echeverría, palabras que no he dicho y no siga enredando donde nosotros no tenemos nada que enredar, sino al contrario, participación, información y transparencia. Y hacer viviendas. Bien, no hay más turnos de palabra. Pasamos a votación. Habrá que votar por puntos. ¿Lo explica, si te parece? Sí, se va. Señor secretario. La propuesta de declaración tiene 4 puntos. Vamos a pasar a la votación de los 3 primeros puntos en primer lugar. Pues pasamos a votación. Iniciamos la votación. Señor secretario. Resultado de la votación, 14 votos a favor y 12 en contra. Ahora pasamos a la votación del punto 4 de la propuesta. Votamos el punto 4. Iniciamos la votación.
Señor secretario. Resultado de la votación, 7 votos a favor y 19 en contra. Pasamos al siguiente punto.